Buenas tardes tengan todos y todas. Hoy nos corresponde el tema de análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones del error. Ella es una técnica cuyo propósito es reducir la dimensionalidad de un conjunto numeroso de variables observadas. Las nuevas variables obtenidas a partir de las originales se le llaman factores, pero también se les pueden llamar componentes o se les puede llamar ejes principales, de acuerdo a la técnica de extracción que se utilice. Porque el análisis de componentes principales es o los componentes principales es un elemento de extracción dentro del análisis factorial. Los factores, pues, son combinaciones lineales de variables que nos permiten identificar las dimensiones subyacentes a una matriz de correlaciones. Una condición necesaria para generar factores es que las variables estén relacionadas entre sí. Y el análisis factorial estudia las interacciones entre las variables, es decir, la interdependencia entre ellas, pues no distingue entre si son independientes y dependientes, es decir, no ve causa y efecto, sino la causalidad que la interacción de ellas genera para poder identificar cada factor o para poder dimensionar esa estructura existente en un conjunto de datos con relación a ciertas variables que tienden en algún momento a relacionarse entre sí y que en otras variables no son con respecto a otras variables son independientes. Por eso es que el análisis factorial es una técnica que, además de ayudarnos a reducir la información, sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de datos. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí, procurando que unos grupos sean independientes de otros. Es decir, que cada factor que se genere recoja o dimensione aquellas variables o características que comparten mayor información. Y eso es lo que nos permite a nosotros entonces dimensionar lo que está midiendo la estructura de los datos que estamos analizando. Algunas listas de aplicaciones son el estudio de la estructura de las relaciones, que lo que busca es la información detrás de los datos. Nos permite conocer el patrón de relaciones de las variables que componen la información. Nos da luces de cómo podríamos hacer los procesos analíticos o cómo podríamos agrupar cómo podríamos segmentar las variables para hacer análisis. Podría ayudarnos a tener una nueva información que se traduce en lo que aquí aparece como mapeo, una nueva información que genera nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento es el hecho de que yo puedo partir confirmando o especificando el comportamiento de un fenómeno a través de ese constructor. También puedo hacer clasificaciones mediante esa agrupación de variables o una agrupación de casos en un número reducido de variables latentes. Puedo transformar los datos, es decir, ella me permite, de acuerdo al tipo de extracción que vaya a hacer, me permite garantizar nuevas variables que guardan la información que en su momento pensamos que daban cuenta de un fenómeno, un hecho social, económico, financiero, natural, y luego entonces la podemos utilizar para otros análisis estadísticos como el análisis de regresión múltiple, o podríamos utilizar la reducción de información para un análisis de clúster o de análisis discriminante si llegamos a hacer algún tipo de clasificación.
Es importante esto porque nos permite entonces aprovechar la información de los datos que nosotros estamos generando día a día. También nos permite simplicidad en el análisis por esa reducción de datos. Parsimonia, el concepto o el principio de parsimonia, es decir, mientras más sencillo mejor. Se puede mantener la información de una matriz de datos en otra matriz de menor dimensiones y estas variables originales se reemplazan por las nuevas variables o factores. Nosotros tenemos dos tipos de análisis factorial, un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmativo. El análisis factorial exploratorio es común cuando se desconoce el patrón de las relaciones, cuando no tenemos claridad de qué subyace detrás de esa estructura de datos. Puede servir de base para formular hipótesis de investigación. Y ya cuando queremos hacer confirmaciones sobre supuestos definidos, nosotros entonces podríamos conocer a través de un análisis factorial confirmatorio si comprobar esas hipótesis. Para poder hacer análisis factorial confirmatorio tenemos que utilizar otra aplicación que nos los permite hacer. Pero si nosotros queremos saber si la hipótesis sobre esas variables se corresponde o no, nosotros podemos valernos de otras técnicas estadísticas disponibles para tales efectos. También, independientemente del objetivo de la investigación, el propósito común será obtener nuevas variables que resumen la información presente en las variables originales. Vamos a ver ahora análisis factorial versus análisis de componentes principales. La técnica de análisis factorial de componentes principales es una técnica de análisis que algunos estudiosos consideran independiente del análisis factorial. Lo que ocurre es que muchos procedimientos matemáticos y de álgebra matricial que se aplica es similar. Sin embargo, el análisis factorial se ayuda de extracción de factores a través del análisis de componentes principales o lo que hace la técnica con componentes principales. Vamos a clarificar un poco la diferencia. Cuando yo estoy en un análisis de factores, lo que yo estoy buscando, o sea, cuando yo estoy en análisis de factores, lo que yo estoy buscando es la información que comparten las variables para generar esa dimensionalidad o esas nuevas variables. Lo hace también componentes principales, pero componentes principales per se o por sí solo lo que busca es la varianza total, la varianza total existente o la variabilidad total existente o la variación total explicada por todas las variables, tratando de ubicar un modelo que explique en un grado significativo, nosotros decíamos que entre un 80 y un 90% la varianza total explicada por esas variables, para poder entonces retener. Acá, además de esto, lo que busca el análisis factorial es aquella solución que dimensione o que ubique un modelo factorial que retenga la mayor o sintetice la mayor información posible, permitiendo que la matriz de correlaciones originales versus la matriz de correlaciones reproducida por el modelo factorial definido no sea tan diferente, no existan tantas diferencias. Es decir, porque lo que busca es lo que hay común entre ellas, lo que comparten en común las variables. Existen, en la varianza total explicada por las variables, está compuesta por lo que es la comunalidad, es decir, todo lo que, cómo se mueve, qué es lo que comparten las variables en conjunto, cómo varían ellas en conjunto, su covariabilidad. Y también la varianza total
cuenta con lo que es la especificidad, donde la especificidad se refiere a la parte de la información que por sí sola las variables generan en esa interacción, es decir, cómo se mueven ellas solas, y el error que está contenido en el proceso de medición o de determinación de esas nuevas variables. El error puede estar dado por una mala definición o la falta de identificación de una variable, o por ejemplo el sesgo al hacer la selección de los objetos, el fallo de haber dejado por fuera una variable que podía ser importante o un conjunto de variables que podían ser importantes en el modelo, es el error de definición. Y también podría ser por algunos sucesos externos que tienen que ver con el procesos humanos a la hora de realizar la medición, es decir, errores no sistemáticos, errores que tienen que ver con quién mide o hace la observación, los instrumentos con que se hacen las observaciones, la hora del día en que se hacen las observaciones, la hora del día o la fecha o el mes, es decir, factores más allá de lo que las mismas variables generan. Entonces, ambas técnicas tienden a causar confusión, como les he dicho, porque los cálculos son similares. Y ambas técnicas trabajan sobre la diagonalización de la matriz de correlaciones, que es uno de los procedimientos de extracción de factores que se denomina ejes principales. Cuando se realiza análisis factorial, se requiere considerar todo lo que tienen en común las variables originales con el objeto de extraer la máxima información compartida entre ellas. Esto es lo que yo les hablaba, porque la comunalidad de una variable es la proporción de la varianza que puede ser explicada por el modelo que nosotros hemos obtenido o decidido tener de la información original. Es decir, la comunalidad es la forma en que se mueven en conjunto, o cuál es la forma en que las variables interactúan en conjunto para que exista el fenómeno. Entonces, se utiliza esto cuando se requiere reproducir solo lo que tiene en común, sin considerar lo específico. En lo específico está la unicidad, es decir, cómo la variable se mueve sola, es decir, cómo ella varía sola, y la parte del error que también está en ella. Se efectúa análisis de componentes principales cuando lo que queremos es la máxima varianza o la mayor varianza de las variables originales, es decir, la varianza total analizada por ellas, considerando lo que comparten, la información que ellas comparten como lo específico, es decir, la especificidad, la unicidad y el error. La extracción de componentes y factores. En la extracción de factores se realiza con el fin de resumir la información común que comparten las variables originales en virtud de la matriz de correlación. En la extracción de componentes es más habitual que la extracción de factores. Su objetivo es resumir la información presente en la matriz de correlaciones formadas por las variables originales, a diferencia del análisis factorial, que esto es lo que les he tratado de explicar esto hace poco. Se utiliza el análisis de componentes principales para reducir los datos de en un número más pequeño de componentes. Y se utiliza el análisis factorial para entender los constructos o las dimensionalidades o las relaciones que subyacen en los datos. El análisis de componentes principales, los componentes se calculan como combinaciones lineales de las variables originales. La meta es explicar tanta proporción de la varianza total explicada en las variables como sea posible. En el análisis factorial, las variables originales se definen como combinaciones lineales de los factores. La meta es explicar las covarianzas o correlaciones entre las variables. Hay formas de extracción. Nosotros en este curso vamos a usar la forma de extracción por componentes principales. Vamos a utilizar
también el de máxima verosimilitud y la extracción por ejes principales. Pero existen también otras técnicas de extracción. El análisis, un análisis factorial, extracción componentes, es un método de extracción para factores que lo que busca es formar combinaciones lineales independientes de las variables observadas. La primera componente tiene la máxima variabilidad, como lo habían visto en el análisis que vimos la semana pasada. Las componentes sucesivas explican en forma progresiva pero decreciente la varianza explicada por las variables y lo que tenemos aquí es que ya no están correlacionadas unas con otras. El análisis de componentes principales se utiliza para obtener la solución factorial inicial. Siempre que trabajamos con componentes principales, la solución inicial va a ser igual a 1 porque ella parte de la varianza total y de allí va decantando en la medida en que esta varianza total, en la medida en que vamos reteniendo componentes. Bueno, para resumir, la extracción de componentes principales, la extracción, o sea, cuando hacemos análisis factorial utilizando como método de extracción el de componentes principales, es un método de extracción en la que los factores obtenidos son los autovectores de la matriz de correlación que se han reescalado, es decir, aquellos en los que se han transformado. Las formas de extracción también está el de máxima verosimilitud, que utiliza estimadores de máxima verosimilitud para definir las soluciones factoriales, es decir, para estimar las nuevas, los nuevos coeficientes, así como también para estimar las correlaciones. Este método de extracción factorial proporciona las estimaciones de los parámetros que con mayor probabilidad han producido la matriz de correlaciones observadas. Si la muestra procede de una distribución normal multivariada, es decir, nosotros tendríamos que hacer la prueba a las observaciones de cada variable a efecto de verificar si provienen o no de una distribución normal. En caso de que no provengan de una distribución normal, podemos hacer extracción por análisis de componentes principales. Sin embargo, si yo quisiera mayor robustez, porque en máxima verosimilitud este método me permite tener una prueba de hipótesis para confirmar si el número de factores a retener es satisfactorio, entonces yo tendría que transformar las variables, ya sea aplicando transformaciones lineales o no lineales, a efectos de poder reducir los efectos de la kurtosis y la simetría que ellas estén presentando. Existe una tablita que se llama la escalera de Tukey, que la escalera de Tukey permite definir a qué valores o a qué características del sesgo y la kurtosis nosotros, de acuerdo a ella en los datos, podríamos aplicar a una transformación lineal o una transformación no lineal. El libro de César Pérez que yo le proporcioné en el capítulo 1 presenta también algunas recomendaciones cuando el sesgo es muy positivo o el sesgo tiende a ser muy negativo. Entonces, a ella le permite también conocer el comportamiento, de acuerdo al comportamiento de la kurtosis, si tenemos que hacer transformaciones lineales o si tendríamos que hacer transformaciones no lineales. En este caso, si tenemos que, por ejemplo, elevar al cuadrado, elevar al cubo o sacar raíces cuadradas o cúbicas, o si tenemos que trabajar con el inverso de un número, o si tenemos que trabajar con un logaritmo para transformar y poder entonces lograr esa condición para el uso. El análisis factorial a través de ejes principales, este método de extracción, parte de la matriz de correlaciones originales con los cuadrados de los coeficientes de correlaciones múltiples insertados en la diagonal principal de esa matriz, como estimaciones lineales de las comunalidades. Las saturaciones factoriales resultantes se utilizan para estimar de nuevo las comunalidades y reemplazarlas y que van a ser reemplazadas a las estimaciones previas.
Esto lo hace en forma interactiva hasta obtener el cambio en las comunalidades que me permita satisfacer el propósito de obtener la mayor representatividad o obtener la mayor información de las variables originales. Esto en el método de principales. También tenemos el método, bueno, aquí no están explícitos, pero tanto en el texto de Bernal como en la ayuda de memoria, o sea, el demo de la aplicación de la técnica, ustedes van a encontrar que existen otras técnicas como la de mínimos cuadrados no ponderados, la de mínimos cuadrados generalizados y también la de alfa y la otra que se llama imagen. Ellas tienen sus características eh, y ellas van a converger en los mismos resultados de acuerdo a la cantidad de variables y a la cantidad de observaciones que tengamos. Nosotros en este curso vamos a hacer extracción máxima de verosimilitud, extracción ejes principales y extracción de componentes principales y podemos ir comparando las técnicas de extracción para verificar estos resultados. Cuando las comunalidades son altas, es decir, mayor que 0.6, todos los procedimientos tienden a dar la misma solución. Es decir, si yo tengo comunalidades altas en mi retención, mis procedimientos a través de, por ejemplo, de máxima verosimilitud o análisis de componentes principales o análisis o ejes principales u otras técnicas van a atender la misma solución, aunque los valores numéricos no sean los mismos, pero la interpretación de cómo los factores o cómo los factores están siendo dimensionados por ciertas variables va a ser consistente en una u otra técnica de extracción. Cuando las comunidades son bajas para alguna de las variables, el método de componentes principales tiende a dar soluciones muy diferentes del resto de los métodos, con cargas factoriales mayores. Si el número de variables es alto, es decir, cuando tengo más de 30 variables, las estimaciones de las comunidades tienen menos influencia en la solución obtenida y todos los métodos tienden a ofrecer el mismo resultado. Si el número de variables es bajo, todo depende del método utilizado para estimar las comunalidades y de si estas son altas más que del método utilizado para estimarlas. Es decir, si el número de variables es bajo, todo depende del método que voy a utilizar para estimar las comunalidades. Y si estas comunalidades son altas, van a depender más que del método utilizado para estudiarlas. Entonces, nosotros cuando hablamos de método es el método de extracción. Esto realmente lo vamos comprobando en la medida en que nosotros tenemos mayor posibilidad de acceder a bases de datos potentes que tengan que tengan un número plural de variables y un número plural de observaciones, de manera tal de que nosotros podamos hacer pues estos ejercicios y hacer esas combinaciones. Pero uno lo que busca es al final aquel método que me permita tener el objetivo, alcanzar el objetivo previsto. Y por eso nosotros cuando vamos a hacer algún tipo de consultoría o estudios a través de estas técnicas, tenemos que procurar que el volumen de datos sea, que el número de datos o el acceso a los datos sea voluminoso. Porque si no lo es, tendríamos que usar, por ejemplo, otras técnicas no paramétricas para los efectos que nos estamos, los objetos o los efectos que queramos obtener. Ambos procedimientos consideran distintos aspectos de cada variable. La varianza presente, bueno, lo que decían los procedimientos ya pues con respecto a las comunalidades y el error, quiero explicar un poco esto.
¿Qué es cuando nosotros hablamos de comunalidad, se refiere a la correlación que tienen o cómo varían las variables para que el fenómeno se dé. Es decir, la información que promueven la interacción de las variables. Y cuando hablamos de la especificidad, estamos hablando de lo que la variable proporciona por sí sola, es decir, la forma en que ella se mueve sola sin interactuar con las otras variables y el error que haya presente en la estimación o en la captura o la obtención de esos datos. La comunidad es la variación que tienen en común las variables, es decir, es la información que ellas comparten. Por ejemplo, es como el ADN de las personas, el ADN, o vamos a suponer lo que es la información que nosotros obtenemos de nuestros padres. Es decir, yo como persona comparto la información, tengo información genética de mis dos padres, de mi madre y de mi padre. Entonces esa sería mi comunalidad. Y podría, que generalmente me condiciona. En la especificidad es la variación específica de cada uno de ellos. La especificidad debe descomponerse en unicidad y error. La especificidad es cómo la variable se mueve en forma única, es decir, sin la interacción de las otras variables. Aquí, por ejemplo, nos los definen como la varianza no compartida por la variable y el error a la parte de la unicidad que es aleatoria. Entonces, la extracción de factores se realiza considerando solo la comunidad entre las variables, es decir, solo la información común de ellas, que es la que me va a permitir a mí poder entonces tener una buena imagen de mi matriz de correlaciones en un modelo factorial que haya definido. La extracción de componentes se efectúa considerando toda la varianza presente en las variables. La variación a mantener en un análisis factorial es menor o igual al número de variables. La comunidad asume valores entre 0 y 1. Cada variable contribuye a la comunalidad con la comunalidad a la varianza total. Se excluye la especificidad de las variables. En el análisis de componentes principales, la diagonal de la matriz de correlación es 1 y la variación a mantener es igual al número de variables. Se considera la comunalidad y la especificidad. Esto ya creo que está claro. Después en el ejercicio yo se los voy a mostrar. Independientemente de la técnica de extracción, el número de variables latentes es igual al número de variables observadas. En virtud de los cálculos realizados, se produce una solución jerarquizada, es decir, siempre una dimensión, la primera dimensión, el primer factor, va a tener mayor información que el segundo y así hasta el último factor que va a perder o va a tener menos presencia de la información original. Así que esto es lo que veíamos. La condición del uso es importante. Las variables que vamos a utilizar en un análisis factorial debe estar a nivel de intervalo o razón, es decir, deben ser cuantitativas a fin de poder calcular el coeficiente de correlación de Pearson que se hace en este nivel de medición o en esta escala. No quiere decir que no podamos incorporar una variable categórica que nosotros la podemos denominar como lo señalan, una variable dummy. Una variable, por ejemplo, que sí o no tiene una característica que es de tipo dicotómica o podría ser politómica dependiendo de las características que queramos analizar. Entonces, pero con el cuidado de no abusar de esto. Esto también se puede hacer en análisis de correlación múltiple o análisis de regresión múltiple, donde nosotros podríamos incorporar una o dos variables de carácter cualitativo, de manera tal de que nosotros podamos establecer las diferencias de un modelo cuando una variable cualitativa toma una u otra característica.
El tamaño de la muestra debe ser sustantivo, es decir, debo tener muchas observaciones. Aquí dice que 50 casos es muy pobre. Ya a partir de 200, 300 observaciones ya empezamos a tener mejores elementos muestrales. Sin embargo, para efectos académicos, en algunos ejercicios nosotros vamos a utilizar pues la parte de pocos datos porque tuvimos acceso a ellos. En otros casos vamos a tener observaciones, vamos a tener ejercicios con muchos datos. Aquí lo importante es que cuando nosotros vayamos a hacer un trabajo de investigación, de consultoría o en el proceso analítico del trabajo, debemos procurar tener un número plural de datos que nos permita a nosotros hacer estos análisis. También va a depender pues de las variables que tengamos y si ellas tienen o no un significado de interacción que me permita pues no ser tan estricto y trabajar con 50 o 100 registros. La correlación entre las variables es una condición necesaria para que haya un proceso de transformación lineal o inversión de matrices. Generalmente utilizan 0.2, arriba de 0.2 porque menores de este valor pueden inhabilitar su aplicación. Pequeños, yo tenga correlaciones que sean bajas, pero eso también va a depender pues del número de variables que tengamos y el volumen de datos que tengamos. La singularidad se refiere a que nosotros tenemos que trabajar con matrices que puedan ser invertibles, es decir, que deben ser matrices no singulares. Una matriz singular es una matriz cuadrada cuya diagonal principal está llena de unos y los valores que están por encima y por debajo de la diagonal tienden a ser pequeños. Condiciones de uso de situaciones pueden darse para su aplicación. Las correlaciones entre las variables deben ser intensas, pero sin producir multicolinealidad, aunque ella elimina los efectos de multicolinealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un par de variables, tengo un par de variables que tienen mucha, pero mucha colinealidad, es decir, que ellas están arriba de 80 o estén en el 90%, o sea, que ellas son colineales y hay una gran fuerza. Esta variable o este par de variables podría generar un llamado de atención en la rutina que nos diga que vamos a tener problemas para calcular el proceso o seguir el proceso. Entonces uno define, pero ya con criterio de investigador, si son muchas variables en este par de variables en estas condiciones, ir eliminando la variable que al perderla del proceso analítico no me esté afectando mi, mi diseño original o mi definición original en los aspectos metodológicos o teóricos. Debe ser una matriz no singular, como les decías, porque esto genera problemas de inversión. Y también si tengo valores ausentes o valores aberrantes, es decir, valores extremos, se debe decidir qué hacer con estos casos antes de utilizar el análisis. Es decir, antes de usar el análisis, deberíamos haber hecho algún tipo de imputación de datos o relleno de datos ausentes o usando alguna técnica, pues como el promedio del grupo o a través de una conjunción de variables donde yo genero un modelito que me permite hacer la estimación del dato ausente, o yo podría trabajar sobre línea sobre registros similares donde hay conjunción de similitudes en las variables que yo estoy analizando para entonces hacer el relleno o en el último de los casos eliminarlos
y tener siempre un colchón en la muestra que yo haya definido originalmente, es decir, hacer una muestra un poco mayor en el caso de que yo tenga que eliminar elementos, pero todo esto debe ser documentado en el proceso analítico y en el proceso metodológico. Y en los datos aberrantes también, si yo voy a eliminar datos aberrantes a efecto de que si ese aberrante o ese valor raro es un valor raro real, es decir, que no es objeto de una mala captura, sino que realmente es un hecho que está fuera de lo observado. Entonces también nosotros tenemos que decidir eso. El modelo o la expresión matemática es un modelo lineal, es modelo lineal porque nuestras variables están elevadas a la 1, por eso es que es lineal, sus pesos y la variable, más este modelo no tiene intercepto. Trabaja con el peso de la variable, el peso que sería entonces el coeficiente que tiene la variable dentro del modelo. Las etapas del análisis factorial: selección de una muestra representativa y numerosa, medición de la variable, es decir, la escala, intervalo razón, y si vamos a incorporar que no sean muchas variables, una o dos variables cualitativas sin abusar de esto, el cálculo de la matriz de correlaciones, el procedimiento para la extracción de los factores, es decir, si voy a usar una extracción por componentes, si voy a usar una extracción por máxima verosimilitud, si voy a hacer una extracción por ejes principales. Luego el cálculo de las comunalidades, la determinación del número de factores óptimos a seleccionar, la rotación de ejes factoriales en el caso de que existan sobresaturación en que las saturaciones que me presenten los factores sean similares en diferentes factores. Porque si esto ocurre, yo no puedo dimensionar a qué está dando cuenta ese factor. Evaluar el ajuste del modelo a través de el reconocimiento de la matriz de correlación, a través de esa prueba de identificación de mi matriz de correlación reproducida versus la matriz original, y también puedo ver lo que es la matriz antiimagen, que me permite también tener una ayuda para definir si el modelo es o no es adecuado. También es importante, si uso máxima verosimilitud, una prueba de bondad de ajuste que me permite definir si el modelo factorial es adecuado o si necesito incorporar más factores para que la matriz de correlación se mantenga más consistente y sustantiva. Y el cálculo de las puntuaciones factoriales. Bueno, las cargas factoriales o cargas componentes, dependiendo del método de saturación, se denomina peso o saturación a cada carga factorial que representan las correlaciones entre el factor y la variable. Se interpreta como un coeficiente de correlación. Variables con saturaciones altas en un factor son indicadores de asociación entre el factor y las variables y la variable, que esto es lo que yo busco. Se denomina valor propio a la suma. El valor propio o el eigenvalue o raíz característica, porque la pueden encontrar con esas denominaciones, es la suma de los elementos columnas al cuadrado, es decir, en un factor retenido, o en el factor, yo voy a sumar los cuadrados de esas saturaciones o cargas factoriales. La suma de esos cuadrados debe ser igual a el vector, perdón, al eigenvalue o al valor propio o el valor característico del factor o de la componente. Los valores propios, también esto con respecto a el valor propio que corresponde al factor. Ya cuando veíamos la gráfica de sedimentación y cuando veíamos la varianza total explicada, que teníamos
ese valor propio y en value calculado. También, cada factor también tiene asociado una fuerza. Este valor propio para el factor, como le decía, es esto que está aquí, es los cuadrados de las cargas o saturaciones de cada componente. Es decir, para una componente sumo los cuadrados de sus cargas o saturaciones y ella debe ser igual a el valor propio correspondiente a ese factor. Para el segundo factor hago lo mismo. Para cada variable le sumo las cargas componentes al cuadrado, ella debe dar entonces el valor propio del segundo factor y así sucesivamente. El máximo de los pesos es 1 y el mínimo es 0. El mínimo 0 significa que la variable no tiene relación con el factor. Si un valor propio coincide con el número de variables, significa que el factor correspondiente explica toda la variabilidad de todas las variables. Entonces, es la suma, vamos a decir, es la suma de los cuadrados de las saturaciones de cada factor. Esto se hace en forma vertical. Y la comunalidad se hace en forma horizontal, por fila. Es decir, la comunalidad es entonces el resultado de la suma de los cuadrados de las saturaciones para la variable en todos los factores que nosotros estamos analizando. Si vamos a retener un número tal, entonces sería hasta el número de factores retenidos. Eso me va a dar la comunalidad de la variable para esa solución factorial. En forma más práctica, cuando se requiere la comunalidad, solo hay que acumular los valores propios de la solución factorial y esta nos dará los mismos resultados. Es decir, a la varianza total explicada le restamos, por ejemplo, le restamos la diferencia con respecto a 100 o con respecto a 1 y eso nos va a dar entonces, por un lado, la comunalidad y la unicidad. Entonces, la comunalidad es la parte que es explicada por la solución factorial. Y la especificidad, que es la unicidad del error, va a ser la diferencia con respecto a 1 o con respecto a 100. La rotación, una buena rotación factorial representa simplicidad y estas se van a hacer cuando nosotros no podemos definir o identificar el patrón de las relaciones. Es decir, cuando nosotros no podemos dimensionar cuáles son las variables que están definiendo el factor. Ella nos permite una mayor interpretación, también nos ayuda porque lo que se hace es girar los ejes, pero se mantienen las propiedades matemáticas de la solución inicial. Esta rotación es un cambio de eje que mantiene fijo el número de factores y la comunalidad. La rotación no modifica la varianza explicada por el factor. Sin embargo, sí redistribuye los valores propios. Las características para interpretación de los factores. Cada factor debe asociarse a pesos o saturaciones. Esto ya lo vimos en análisis componentes. Se mantiene también para análisis factorial. Que nosotros debemos tener pesos fuertes en un factor con respecto a una variable, pero menos representatividad de esa variable en otros factores. Cada variable debe estar asociada a un solo factor. Dos factores no deben presentar pesos elevados o bajos en las mismas variables. Estarían asociadas en similar magnitud con las variables correspondientes. Muchas veces hacemos rotación de varios tipos de rotación y no encontramos salvar esta problemática, pero entonces tenemos que buscar la mejor forma de interpretar esos factores. Los tipos de rotación tenemos la ortogonal y la oblicua. La ortogonal lo hace en ángulos de 90 grados, manteniendo pues la independencia entre los ejes o factores. La más utilizada es la Varimax, pero también está la Quatrimax y la Xmax. La Xmax es una combinación de la Varimax y la Quatrimax y lo que hacen ellas es reorganizar la información para que sea más fácil o más simple su interpretación. Y la obliqua ocurre cuando los factores, o sea, voy a hacer rotaciones que
hacen que los factores estén relacionados entre sí. Es de poco uso, el ángulo es menor de 90 grados, pero va a depender pues del proceso analítico que nosotros queramos hacer. Y las puntuaciones factoriales son un producto del análisis y no son fáciles de analizar. Sin embargo, son de uso práctico para la aplicación de otras técnicas multivariadas, pues el valor como tal no es adimensional, es decir, no tiene unidades de medida. Recuerden que se da en términos de valores normales o tipificados, pero estos valores que generan las puntuaciones son para interpretabilidad o para mapear o para clasificar, pero sin pensar en una unidad de medida como tal. Los factores son nuevas variables independientes en las que cada caso asume un valor. Existen presiones respecto a las puntuaciones factoriales, pues son estimaciones las puntuaciones que corresponden a cada sujeto. Los valores estimados pueden variar considerablemente por la rotación y las puntuaciones factoriales están en alguna medida relacionadas entre sí cuando se efectúa algún tipo de rotación factorial. Pero aún así nosotros podríamos confirmar esto verificando la asociación que existe o la relación que existe en los valores generados o los valores obtenidos a través de esas puntuaciones para verificar si realmente un factor y otro factor están relacionados, y para eso hay técnicas estadísticas que me lo permiten corroborar. La reproducción de la matriz de correlación es lo que le llamamos la validez del modelo. La calidad del modelo se verifica reproduciendo la matriz de correlación, la matriz de correlación original y comparándola con la matriz obtenida a través de la retención factorial. Esa diferencia entre la observada a través de la retención y la matriz teórica o original me va a permitir saber si el modelo factorial que yo estoy utilizando es adecuado. A diferencia del análisis de componentes principales, el análisis factorial solo mantiene una parte de la información de las variables originales, lo que limita una reproducción exacta, por lo que el mejor modelo será aquel cuya diferencia entre la matriz de correlación real y la teórica sean menores. Es decir, hay estudiosos que dicen que esas diferencias deben ser menor de 5 centésimas, es decir, de 0.05. Pero no hay una claridad de qué volumen de diferencias o de no reproducciones es aceptable. Lo que uno tiene que hacer es, en varios ejercicios, verificar aquel que me está mostrando un número menor de diferencias mayores a ese parámetro de 0.05. Vamos a ver ahora el laboratorio para que esto se vea en forma más tangible.